Pasan. Mira la cara que pongo. ¿Es sexy Osvaldo Bazán? Re. ¿Es sexy Bazán? Re. Y se estaba peinando. Ustedes no van a creer lo que yo vi. Yo lo vi. Sí, yo Todos también vimos lo mismo. Todos lo mismo, Y sí, cuando sí. le iba a tocar el turno a Barbano, se estaba peinando y como acomodando. Rolando Barbano. Está muy... Miren, esta mirá, ¡Afa! ¿qué es eso? Ese es un profesional del jopo. Ese es un Mira. profesional del jopo. Tienen ¿Cuánta gente? cuidado. Hay tomas ahí adentro. Están usurpando. Hay que avisarle a Riñasti para el programa de hoy. Es un espacio publicitario a explotar. También, Está en también. oferta, vamos a poner un teléfono acá. Quien quiera poner soporte, aquí está. Caballeros, vamos a honrar nuestros compromisos y vamos a justificar el dinero, poco o mucho que cobramos por estar aquí. Y vamos a contarles que, pregunta o afirmación, flexibiliza el gobierno nacional la llegada vía Ezeiza de pasajeros que hay 14.000 todavía afuera de la Argentina y toca un nervio sensible porque no es solamente la gente que pudo laburar y juntar el dinero y viajar y disfrutar. No es eso solamente, sino que toca en la paleta de valores uno bastante sensible, que es la libertad de tránsito, la capacidad de poder decidir, que no afecta solamente a votantes de otro espacio político, sino que también es universal. El otro día lo contábamos con Rosendo Fraga. Él señalaba muy bien que esto afecta a un valor que es la libertad. Y la pandemia, decía él, y creo que uno lo lee en otros lugares también, revalorizó la idea de la libertad. Salvo que sea pero completamente justificado, ¿por qué restringir si no hay una evidencia? Entonces, la pregunta para Pablo de León es, ¿flexibiliza el gobierno Ezeiza después del 9 de julio? Nosotros contábamos hace ya un par de días que vos, aparte de ese cupo de 600, estaban habiendo otros vuelos, fundamentalmente de Miami. Yo te decía, de a 3 vuelos por día que estaban viniendo además. ¿Para qué? Para descomprimir esa situación crítica que no solo es Miami, también es Nueva York, lo vamos a seguir hablando, es Madrid, donde algunos pueden venir como Ginés, pero el gobierno está tratando de volver a ese número de 2.000, que era el número anterior de pasajeros por día, porque evidentemente se dan cuenta que están teniendo un costo político alto y también porque se alarga en el tiempo la llegada de la cantidad de gente que hay. Bien, y porque además tenés que demostrar con una evidencia por qué estás cerrando. Si no, parece una muestra más de autoritarismo o de miedo o algo defensivo. Si vos querés pensarlo de una forma no ideológica, bueno, ¿estás replegándote por miedo a la variante Delta? Bueno, hay que justificarlo un poco. Vamos a hablar con Conrado Stoll, que su tarjeta personal dice médico y también dice varado. Hola, Conrado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Y saludo a todos ahí, ¿cómo te va? Anclado en París no, en alguna otra parte, estás en Estados Unidos. ¿Tenés fecha de regreso? No, déjame que cruce los dedos y haga cábalas y no la diga, pero supuestamente espero en los próximos días poder volver. Se tendría que mejorar esto, pero vos decías lo importante recién. Si hay evidencia para hacerlo, ese es el punto clave. Desde Estados Unidos hacia Estados Unidos no hay evidencia. Por el contrario, uno querría estimular los viajes desde Estados Unidos. Con ustedes, hace mucho, un par de meses que hablamos esto. Si vos te acordás, hace un par de meses cuando ya empezaron a haber algunas restricciones y dijimos, no, a Estados Unidos hay que duplicarlos. Desde ese momento ha pasado algo. En Estados Unidos regalan las mejores vacunas y América Latina se ha transformado en algo bastante central para el brote actual con la variante Delta y lo que está pasando en el mundo. Entonces, vos querés restringir de otros lugares, podría ser razonable, justamente no de Estados Unidos, o el escenario del uno de los pocos países que te diría que puede estar sin temor o respeto a la variante Delta, Nueva Zelanda. Cuando en tu país no hay circulación viral y tenés un control absoluto, aún teniendo vacunación lenta, entonces vos puedes decir, acá no entra nadie, porque no tienen circulación viral y una persona de un avión te puede causar un problema. Ahora, cuando en tu país lo que tenés que hacer es testear más, en las últimas 24 horas, 88.000 testeos. Diego, 88.000, un país que debería ser 500.000 por día, con más de 20% de positividad. Cuando hay 2,5 millones en este momento de vacunas no aplicadas, y sabemos que hay pocas vacunas, pocos vacunados, 10% con 2 dosis, 1/3 con 1 dosis. Eso es lo que hay que hacer para el respeto a Delta, que aparte, con toda razón hay que tenerlo por lo que está haciendo en el resto del mundo en este momento. Repasemos esta idea. ¿Hay posibilidad de que pasajeros que están en Estados Unidos,
Porque yo lo que quiero decir es, no se trata de los pasajeros de Estados Unidos que la están pasando mal o de otros países. Se trata del análisis de cómo toma una decisión el gobierno y si la toma de un modo más científico, el gobierno de científicos, o si de un modo más reactivo, autoritario. Y esto es lo que genera malestar. Entonces, voy a la evidencia. ¿Puede un pasajero de Estados Unidos contagiar llegando a la Argentina? ¿Hay peligro de esos pasajeros de traer la Delta? Perfecto, es una buena pregunta y tenés que hacer una analogía simplista y perdoname, y lo digo con todo respeto. ¿Qué te preocupa? ¿La canilla que gotea en tu jardín o si se rompió un caño de 10 centímetros de diámetro en el medio del living de tu casa? Entonces, lo que pueda llegar, porque yo por lo potencial te tengo que decir, podría ser. Sí, con la PCR negativa y el estudio negativo en Ezeiza, perfectamente la persona podría estar infectada y recién manifestarse en su casa, donde debería hacer aislamiento varios días, por supuesto. O sea, la posibilidad de que llegue a contagiar a esa persona, si los aislamientos se hacen cumplir, se hace el test rápido en Ezeiza y viene con una PCR negativa, tendría que ser bajísimo. Pero podría pasar, Diego. Ahora, en un país con la diseminación que tiene Argentina, la incidencia de eso es mínima, despreciable. Y por otro lado, no dejemos de repetir, hay un beneficio con que vaya gente a Estados Unidos. Les están dando Moderna y Pfizer y Johnson & sin costo a cualquiera que va. Entonces vos volvés a la Argentina, habiéndole dejado un lugar a un argentino que no pueda viajar, y además volvés con vacunas que son más efectivas contra Delta. Aunque, termino acá, Israel anuncia en estos días que lamentablemente, a pesar de que están fantásticos, blindados, 0 muertes, están en el día número 14 de 0 muertes, pero los infectados aumentan un poquito y testeando la vacuna ahora, Pfizer 95% de eficacia contra Delta tiene 65% de eficacia. O sea, permite que la gente se infecte. Sigue protegiendo contra enfermedad grave y muerte, pero permite que la gente se infecte. Y cuando vos tenés muchos infectados, alguno va a tener una versión más seria. Adriana. Sí, mencionaban que hay muy pocos testeos en Argentina y de esos testeos se deriva después la detección de las variantes. ¿Qué información tenemos acerca de la circulación, siendo que tenemos muy poca detección en general? Buen punto también, Adriana, lo hemos hablado también con ustedes hace muchos meses, la importancia de testear en escala, porque estás identificando infectados que los aislás y no contagian. Fundamental. Pero después, lo que acabas de decir, secuenciación genómica, ver el nombre, sobrenombre y apellido del virus para saber qué porcentaje de cada uno hay. Fíjate en Nueva York. En Nueva York había solo la versión alfa, la famosa del Reino Unido. Esa era predominante. ¿Cuánto es hoy la alfa en Nueva York? 10%. La variante de Nueva York, que se llamaba Iota, por la letra griega, desapareció. Y lo que hay ahora es 50% de Delta. Entonces ahí tenés la importancia de estar secuenciando para saber qué porcentaje de tus infectados tienen Delta. Muchas personas... ¿No estamos haciendo? Bueno, cuando hablo muchas veces me dicen, llegó la Delta a la Argentina, está, sí que está. Y lo que tenemos que saber, como estás sugiriendo vos, es qué porcentaje de infectados tiene la Delta. Sí se hace secuenciación genómica, pero en una bajísima proporción. Si vos me decís que lo hacías poco el año pasado, con la variante de Wuhan, la original, no estaba tan mal. No se detectaron mutaciones y variantes. Pero en este momento es crítico. Uruguay, de nuevo para no decir Israel, Nueva Zelanda, Dinamarca o el Reino Unido. Uruguay, el año pasado, cuando no era fundamental secuenciar, secuenciaban el 20% de sus infectados. Bueno, hoy es fundamental tener secuenciación en amplia escala para saber cómo se está diseminando y pensar. En 1 mes y medio, la Delta en Estados Unidos pasó de 5% a 44% hoy. Bien, Rolo. Conrado, decías recién que en Israel se determinó que la efectividad de Pfizer contra la Delta es del 65%, pese a que contra otras variantes es del 95%. ¿Vos nos podés decir cuál es la efectividad de las vacunas que tenemos acá contra la variante Delta, es decir, de Sinopharm, de AstraZeneca y de Sputnik? ¿Se sabe o es un misterio y estamos jugando una lotería donde no sabemos qué número nos va a tocar en el futuro? Mira, te digo, de Sputnik, el Gamaleya, sin datos ni publicaciones, informó que ellos reportaban eficacia contra la variante Delta. ¿Cuánto exactamente? No lo dijeron, pero dijeron eso concretamente. AstraZeneca, bueno, una altísima proporción, no en Israel, no en Estados Unidos, pero en el Reino Unido
hay una altísima proporción de gente vacunada con AstraZeneca. Y en el Reino Unido hay un doble filo. Si bien no hay un grave problema, pero están aumentando muchísimo los contagiados. Todo el mundo científico le está diciendo a Boris Johnson, perdóname, no levante las restricciones ahora en julio, como habías dicho, y por lo menos hacer que el uso de barbijo siga siendo obligatorio aún para las personas vacunadas, porque están aumentando los contagios y se piensan que pueden volver a 100.000 por día. Llama la atención Wimbledon, lleno el estadio, sin nadie con barbijo. Y por último, la Sinopharm, lo que te tengo que decir es que lamentablemente las vacunas chinas tienen menor eficacia. No es dramáticamente menor, protegen contra enfermedad grave y muerte, pero podés especular que va a ser menor contra la Delta todavía que Sputnik y AstraZeneca. Bien, volveremos a lo de China por las vacunas infantiles, pero déjame dar una vuelta por un tuit de Goyan, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto tuiteó hoy a media tarde. De los creadores de la vacuna es veneno, dice Daniel Goyan, llega una nueva historia. Confundamos con la combinación de vacunas. Va otra aclaración y van... Estos estudios se hacen para ver la posibilidad más adelante. En esta etapa, todas las personas van a recibir las 2 dosis de la misma vacuna. Conrado, esto por supuesto está en el contexto de que la ciudad está haciendo ya un estudio de combinación de vacunas, Sputnik más AstraZeneca como 2 o como Sinopharm número 2. Ya Goyan está diciendo, estamos juntando gente para el estudio, pero eso es más adelante. Los que tienen Sputnik recibirán dólares, como dijo Dual, no, recibirán Sputnik. No hay combinación. ¿Cuál es tu mirada? No, bueno, el ministro obviamente tiene una buena intención, pero la verdad él es ministro de Salud, no puede, me parece que no es ideal que escriba un tuit que es irónico y confuso. Yo lo entiendo, estoy leyendo esto todo el día, pero me parece que hay una cierta ironía y no es claro. Y lo que necesitamos es claridad. Y por otro lado, AstraZeneca y Pfizer, mezclar ambas ha mostrado ser más efectivo que 2 de la misma. Así que no pensemos mal de la combinación. Y aparte, si hay personas que llevan más de 3 meses con solo una dosis de Sputnik, yo te diría que en la Argentina es necesario combinarlas. Entonces no transmitiría que es mala la idea de la combinación, más allá de que en 3.000 millones de dosis repartidas en el planeta ya, se ha combinado muchísima gente, en Estados Unidos mismo, y las decenas de miles de personas, 14.000 varados, pero decenas de miles que han venido desde febrero hasta ahora y que han mezclado la que recibieron en la Argentina con las que se dan en Estados Unidos. No es mala la idea de combinar. La evidencia ya publicada sobre combinar AstraZeneca con Pfizer muestra que es mejor que dar la misma, y lo cual tiene un sustento inmunológico bastante fuerte. Así que, bueno, si dan las mismas, fíjate vos que Sinopharm, que se estudió mucho en Emiratos Árabes, Dubái y Bahrein, Tuvieron si 3. la misma, ¿perdón? Que dieron 3 dosis. Exactamente. Están dando la tercera con una tercera de Sinopharm o una tercera que sea Pfizer. Entonces, no tiene nada de malo combinar, no ha habido ninguna evidencia que sea malo, hay evidencia de que es bueno, y sí es malo, ahora que está la variante Delta, lo ha dicho Fauci aquí en Estados Unidos, señores, hasta hace poco la estrategia de separar las vacunas, era necesaria, era buena para vacunar más gente, pero ahora con Delta tratemos de no separarlas, de darlas con el tiempo y distancia con que se probaron en los ensayos clínicos. Así que, o al tiempo que corresponde, pero vos tenés Sputnik, hay gente que más de 3 meses y no recibieron la segunda. Va a haber que combinar, es un hecho. Y no es malo. Pablo de León. Conrado, buenas noches. El presidente ha firmado un decreto que permite ya comprar las vacunas de Pfizer, de Moderna, de Johnson, aunque obviamente falta celebrar esos contratos para comprarlas o para recibir donaciones. Aprovechando de tu estudio, pero también de tu estadía en Nueva York, ¿qué sabes respecto de la posibilidad de que Argentina esté en lo inmediato por recibir alguna de estas vacunas? No sé absolutamente nada, me encantaría saberlo, pero celebré la decisión del presidente. Eso es lo que hace el presidente. No sé si alguien opinaba distinto, si alguien tenía una idea en contra que uno percibía contra las vacunas norteamericanas. Es brillante lo que han decidido, espero que lleguen pronto. Me permito agregar a la lista Novavax, 90% de eficacia, habiendo sido probada con variantes. Un estudio enorme en Estados Unidos y México y otro independiente en el Reino Unido. Novavax, hay que recordarle, hay que estar en la fila con el brazo levantado para comprar. Así que eso me parece una decisión espectacular que ha tenido el presidente, como la que estaban comentando ustedes, de que se levantarían restricciones para los vuelos, por lo menos a Estados Unidos,
de nuevo, hay que duplicarlos, no disminuirlos. Bien, de a poquito igual eso va a ser muy gradual para no generar falsas expectativas. Y Osvaldo Bazán. ¿Qué tal, doctor Stoll? Buenas noches. Una pregunta en esta catarata de buenas noticias que nos da el COVID. ¿Qué es la variante Epsilon? ¿Tenemos que preocuparnos otra vez? No, Osvaldo, no preguntes eso. La que me preocupaba en todo caso hoy es la lambda, la de Perú, la andina, que ya se ha detectado en 30 países, Australia entre ellos, y en Malasia dicen que puede ser preocupante por un mayor índice de transmisión, porque, acordate, lo que más preocupa es cuando contagian más, mucho más que si causan una enfermedad peor. Así que en Malasia comentaban eso. Por ahora era una variante de interés, que quiere decir que no se sabía si causaba más daño, y ellos la quieren transformar en variante de preocupación. No quiero seguir con el alfabeto griego, no te puedo decir mucho de Epsilon. Iota de Nueva York desapareció y espero que no lleguemos a Sigma, Pi, Tau y otras. Gracias. Bien, yo tengo la última y es la vuelta a las vacunas chinas. En este caso el gobierno dijo que está estudiando ver si puede traer Sinopharm para niños y adolescentes. Diego, a ver, yo creo que el gobierno también decidió lo de Moderna y Pfizer, porque son las dos aprobadas para los chicos de 12 a 17 años, que no podrían ser vacunados con otro. En China, desde los 3 años se están vacunando. Y no te digo que una cosa es darle a adultos no hay que darle a nadie una vacuna que no tenga datos transparentes, publicados. Eso es lo que hay que hacer. La vacuna tiene que estar publicadas completamente en una revista de prestigio internacional y tienen que ser evaluadas por los entes regulatorios del mundo, el europeo, la FDA, la ANMAT, Anvisa en Brasil. Esas son las cosas que tienen que cumplir las vacunas para distribuirse masivamente. Entonces, si las vacunas chinas publican un trabajo en alguna revista prestigiosa mostrando que hicieron un estudio en chicos de 12 a 17 años, bienvenidas. Pero no hay, decís, Conrado, no hay, China no... No he leído ninguno, he buscado profundamente de otro origen también, de América Latina y la de las chinas, no he visto ningún estudio. Los estudios que hay publicados son los de Moderna y Pfizer. Hay una buena evolución porque está muy bien tu punto. De 2% de chicos que se infectaban el año pasado, ¿ahora cuánto es? 24% de infectados. Y pensá que los chicos son el 16% de la población norteamericana. ¿Cómo puede ser? Bueno, los adolescentes y los adultos jóvenes les están pasando la infección a los chicos. Solamente 300 muertos entre niños en Estados Unidos en todo lo que va de la pandemia, Millones de infectados, 18.000 internados, solo 300 muertes. Pero ahora ha aumentado la proporción enormemente con Delta. Entonces, lo que vos decís es muy importante. Hay que tener vacunas. Por eso, lo que vos me dijiste antes, traer Pfizer y Moderna, llevar Pfizer y Moderna a Argentina rápidamente para vacunar a los chicos y a otras poblaciones vulnerables, a los grupos de médicos y enfermeros, que son los más vulnerables, como hizo Chile y Uruguay. Para eso tuvieron la Pfizer, para la gente más grande, para los chicos y para el personal sanitario. Conrado, gracias por tu claridad, como siempre. Te agradecemos, de verdad, de manera muy especial. A ustedes yo les agradezco. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, muy bien. Ahí estaba Conrado. Todavía está en Estados Unidos esperando para regresar. Recuerden ustedes, tiene pacientes esperando que necesitan verlo y cada uno tiene una argumentación y están esperando ver si les toca o tienen posibilidad de que les reprogramen la vuelta a la Argentina. Viste que esta cuestión de negarte un derecho para después que tengas que agradecer cuando te lo conceden, pero en realidad el derecho era tuyo, o sea, ya estuvo mal sacado. Y si se toma una decisión, mostrame la evidencia, digamos, ahora todos aprendemos que las decisiones está bueno que se tomen bajo evidencia, y sería más claro y menos polémico. Y si se toma una decisión que sea con la Constitución sobre la mesa. Y hay un problema más, que si están dando vuelos de Miami para desagotar el tema, o sea, termina siendo que este cupo de 600 es falso, es para la tribuna, termina siendo un relato, 600 por día, pero metemos 2 o 3 vuelos más extra. No estoy cuestionando que estén los vuelos, digo que al final, evidentemente, la medida no sirve para nada y no quieren retroceder y van abriendo la canilla de a poco, pero con la luz apagada para que no se note, lo cual me parece que da más vergüenza al motivo de esta decisión. Bueno, nosotros... Bueno. Yo voy a dejar sonar una vez más. ¡Aló! Fantástica esta fiesta. Fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos se sentí. Fiesta. ¿Cómo estás, Dieguito?
Yo estoy bien. Yo estoy devastado por esto de Rafaela. ¿Cómo se nos va a ir de gira de Carrá? Se fue de gira. Estaba en la flor de la edad. Mirá, me acuerdo cuando en el 82 fuimos en un auto a Viña del Mar, solo para verla bailar en vivo. Le metimos 22 horas 50 en la Coupé Chevy de Hugo Sigman. Ay, me hace una saga que es Las Aventuras con Hugo Sí, Sigman. porque él en ese momento, viste, no, se declaraba comunista, viste, pero su mayor pecado era que admiraba en secreto a Rafaela Carrá, entonces yo le hacía la gamba con ella. ¿Y cómo era ese cruce de la cordillera en el auto? Y parábamos solamente a cargar nafta y a pillar un poco, y después éramos jóvenes. Está muy bien. ¿Cuántos recuerdos? No, y Bazán Mira, vos también. sabés que yo algún día debería escribir un libro. De hecho, lo iba a hacer, pero Alberto me dijo, no, gordo, no escriba nada. Ahora no. Bajo emoción violenta no se puede. Pobrecito Alberto, tiene más miedo que un varado cuando ve que ya no le pasa la tarjeta de crédito, ¿viste? Hoy lo viste hablándole para el Partido Comunista Chino. Por favor, ese muchacho. Está como Perón en la última época, que se abrazaba a Cesescu, ¿viste? Cualquier cosa. A lo que se pueda. Sí, está completamente perdido. Completamente Escucha una perdido. cosa. ¿Cómo lo trataron en el vuelo ese que usted volvió de Madrid? No, bárbaro, un boludo nomás que me gritó, ¿por qué no te vas a Venezuela de vacaciones? Y yo le dije, ¿por qué puedo? Está bien, no digo. Está bien. ¿Y Tengo usted un no- amigo ahí en Ezeiza que me da una mano, ¿viste? Se queda hasta las 5 de la mañana apretándome F5 hasta que encuentra un pasaje. F5. Sí. Después le tiro una luquita, ¿viste? Con eso lo tengo siempre bajo el ala. Está muy bien. Es así, Hay es que así, tener un amigo con F5. Un par de viejas que te gritan en Recoleta, Ginés, te robaste vacuna. Bueno, ya está. No, hoy se supo, le doy, no sé si la información en vivo, hoy hay una investigación que se está llevando a cabo. Sí. Y ahí no eran 70 ahí en el Posada, parece que al menos hay, ¿cuántos dijimos? 385. 385 personas que no son personal, no se sabe bajo qué paraguas se Qué protege. barbaridad, che. ¿Qué habrá pasado ahí, no? ¿Cuánto más o menos? 385, pues diga algo, explique algo. Una locura, ¿no? Pero es responsable. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Escúchame, pasé los 70 ya, a lo sumo domiciliaria. Si ya llega con a la haber calculadora. justicia. Si llega a haber justicia en este país, que lo veo poco probable. Estamos- No hay problema, y bueno, no importa. Escuche, Che. una postalcita Hoy de... tendré, mirá, escuchame, la gente está pendiente del partido de la selección, le chupa un huevo, todo esto. Es más, yo le mandé un mensajito a Alberto, le dije, escuchame, ganale la pulseada a Bolsonaro y trae la Copa América acá. Si trae la Copa América acá, no estábamos discutiendo nada de esto. Ahí Escuchame, se estaríamos acaba todos Messi, todo, Messi, Argentina, sí, bueno. Ahí no hay 100.000 muertos, no hay nada. Ese sonido nuevo. Escuche, háganos viajar con su relato. Una noche linda en Madrid de tapas, ¿qué comió algo rico? A ver. Jamón jabugo, no sabes, una cosa ¿Cómo es? impresionante. ¿Cómo? No, Recréelo. se te derrite en la boca, es una cosa. Además se respira, viste, una libertad. Lo que pagás en euros hace Vale. 10 años, lo seguís pagando hace 10 años, no hay inflación. Qué lindo. Qué lindo, que es maravillosa, la impunidad, viste, es maravillosa. Más se disfruta afuera, viste, pensando en cómo la están pasando ustedes. Bueno, qué normal. Es así. Bueno, Ginés, Bueno, ¿cómo es? bueno. ¿Cómo Me no es meto a para nonar ahora, a ver la selección, el partidito, ¿Con qué va a calentito. acompañar? ¿Con qué va a acompañar el partido? ¿Qué va a haber? ¿Qué No, va a ahora comer? me ¿Qué va a hizo- comer? Me hice un Fernet. Fernet. 80-10. No. ¡No! 80 de Fernet, ¡No! 10 de la gaseosa, no, para que no, 10 de la gaseosa y 10 de hielo. Ahí da justo la ¿Y cómo está Cuenta como vestido? los ¿Y cómo está vacunados. vestido? ¿Lo ve en un sillón? ¿Tiene una cábala? Sí, ¿Cómo? escúchame, yo que me vacuné, Stoll se dio 2 de Pfizer y 2 de Sputnik. A ese sí que le gusta la jarra loca, ¿eh? Gracias, Ginés, de verdad. Tanta ganas va a tener de vacunarte, se dio la 4. Ah, Bueno, muchas gracias. Bueno.
Chao, chicos, chao. Bueno, aquí está, no sé cómo, seamos fuertes y volvamos a esto. Que estamos, es la jarra loca de las vacunas. Es la mezclas, ¿no? Eso es lo que, bueno, ya Goyan fue firme. Sí, y no, dijo, pero ahí estamos convalidando la desinformación de Goyan, porque sí se pueden combinar las vacunas, se está demostrando que incluso es más fuerte. Y te digo otra cosa, esto que decía el doctor Stoll, que no hay todavía información publicada de Argentina, pero hubo una investigación de la Universidad de Córdoba y del Ministerio de Salud de Córdoba que sí probaron la eficacia de la Sputnik con la variante Delta. Claro que con una dosis aplicada a los 42 días, que es lo que dice el fabricante. Pero, digo, empieza a haber investigación ¿No hay en una la estrategia Argentina. nacional al respecto? ¿Cómo que el ministro de una provincia dice una cosa cuando en otras provincias están haciendo otra? Cuando hace 2 semanas que venimos hablando de mezclar las... Bueno, igual vacunas. no habría ningún igual problema. Goyan no dijo que no van a... Dijo que por ahora, pero están reclutando voluntarios también. Claro, la idea de jarra loca, ¿de dónde nace? Que por supuesto se mezcla cualquier cosa, vos no sabés lo que tomás, pero no sabés qué efecto te va a provocar. Por eso está buena el paralelismo, porque si no hay estudios publicados sobre qué pasa con esta vacuna y esta otra, no lo que están citando, No, pero sino esperá, no, Sputnik ya- con Sinopharm, No, ¿qué pasa? claro, Pero ya no, están diciendo- el otro día preguntamos a Debag por una hipotética toxicidad o efectos Dijo que adversos. no hay ninguna. Dijo, Dijo que no. en el peor escenario puede haber un poco más de efectos colaterales de temperatura el día posterior, o malestar, o decaimiento. Digamos, no hay una hipótesis de algo de alta toxicidad. Pero tampoco de eficiencia. Digo, hasta que no estén los estudios listos, porque Bueno, los que nos vienen citando pero hablan de otras ¿cuál es? El combinaciones. problema sigue siendo el mismo. Las vacunas, nosotros estamos dando 3 vacunas prioritariamente. El asunto es que la de Sputnik y la de Sinopharm son las vacunas que tienen menos estudios publicados. Los fabricantes dicen que ellos sí tienen los estudios, que sí están aprobadas, pero claro, al no estar publicados, uno no puede acceder a esa información en carácter público. Te lo dice que te lo vende. Bueno, Claro. y hay, ojo, que también hay entidades de aplicación, es decir, autoridades como la ANMAT que lo probaron. Eso las hace confiables, pero el problema es que no podemos tomar decisiones sobre esas vacunas. Las otras ya están investigándose y ya tienen Bien. estudios muy sólidos. Bien, vamos a una tanda, pero quiero contarles cuál es el plato que serviremos. Y es una conversación, espero les resulte muy interesante, con Loris Sanata, el historiador italiano, trabaja en la Universidad de Bolonia, estudió, porque vivió en Argentina unos años, hace muchos años, el peronismo y radiografió este fenómeno del populismo. Vamos a hablar con él sobre su último libro. No se lo pierdan. Tanda. Bueno, muy bien, seguimos y ahora vamos a tener una conversación con un historiador italiano, enseña en la Universidad de Bolonia, es experto en Latinoamérica, vivió en Argentina y allí se interesó por el peronismo y escribe también sobre este fenómeno que es el populismo. Es Loris Sanata y acaba de publicar un libro, se llama El populismo jesuita, Perón, Fidel, Chávez y, atención, Bergoglio. Loris, ¿cómo estás? Aquí te escuchamos desde Argentina. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, muchas gracias. Bien, Loris, todos los países o muchos países tuvieron que hacer restricciones por la pandemia, pero en Argentina todo fue exacerbado. La no presencialidad en las aulas fue demasiado tiempo, la cuarentena fue extremadamente larga. Otros fenómenos también, y ahora uno que está generando mucha polémica es la restricción a los ingresos de vuelos, también de muchos argentinos que no pueden regresar, no pueden volver a la Argentina. ¿Hay algo en la característica, en el desarrollo de la personalidad del populismo que pueda explicar estas restricciones exacerbadas? A ver, en cierto sentido sí, aunque claro que las restricciones las tuvimos todos en todo el mundo. Efectivamente en la Argentina han sido y sigue siendo, después de tanto tiempo, tan exacerbadas, tal como dices, y bastante inefectivas por lo que veo, lo que me resulta especialmente preocupante. Pero con el populismo sí tiene algo que ver, pues yo siempre repito
que el populismo finalmente es una nostalgia de unanimidad, de comunidad. O sea, es fruto de un relato en base al cual existía un pueblo mítico de las orígenes, un pueblo puro, que se ha corrompido a lo largo de la historia. Y los factores históricos que causan su corrupción pueden ser diferentes, ¿no? Para el populismo argentino y el populismo latinoamericano, lo que corrompió el pueblo mítico de las orígenes, que era el pueblo de la evangelización, han sido el liberalismo y el capitalismo. Y por lo tanto, el sueño del populismo es restaurar una comunidad. Y bueno, qué mejor, ¿no?, que encerrar la gente, que limitar los desplazamientos, que tratar en cierta medida de dejar afuera esas clases que son, de acuerdo con el populismo, definidas como corruptas, ¿no? Pues se alejaron del modelo del pueblo mítico de las orígenes. O sea, quiero decir que la pandemia puede facilitar mucho el relato unanimista del populismo, y me parece que en el caso argentino, y no solamente en el caso argentino, se lo ha utilizado en ese sentido, sí. ¿Vos dirías que hay una especie de castigo entonces hacia aquellos viajeros, digamos, especialmente hay muchos en Estados Unidos, mucho Miami también, que funciona como un emblema, es una generalización por supuesto completamente injusta, pero funciona como ícono de, diríamos, en Argentina el gobierno, los chetos, los que no votarían al gobierno nacional y popular, aunque muchos que sí votaron al gobierno nacional y popular también por supuesto viajan a Miami. Hay algo de esto. Yo creo que hay algo de esto. No sabría decir si es un plan, un complot. Yo no creo mucho en los complots, pero es un reflejo espontáneo. Lo que es peor, yo creo, porque es fruto de un imaginario inconsciente. Si lo piensan, es un poco lo que de forma extremadamente más radical a lo largo de la historia ha pasado en Cuba, el triunfo de la revolución, donde los que no estaban asimilables finalmente fueron expulsados. Es lo que está pasando en Venezuela, con 5 millones de personas, mayoritariamente profesionales de clase media, que terminaron abandonando el país. Entonces sí, hay en cierto sentido un efecto castigo, que repito, no sé cuánto consciente, pero la idea es que finalmente la mayoría de esas personas que se quedaron afuera no son verdaderamente argentinos, porque no son, para utilizar esa palabra abusada, no son pueblo. Y por lo tanto que se queden afuera y el país estará mejor. Repito, no creo que haya un plan en ese sentido, o tal vez sí, no sabría. Pero el mecanismo es este, y es un mecanismo que ya se ha producido muchas veces. Adriana. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted menciona que el peronismo tiene diferencias con los populismos, sobre todo porque es una matriz cultural que va más allá incluso del partido de que suscribe esa ideología. Por ejemplo, esa necesidad de liderazgo que es pedida incluso por los periodistas. Muchas veces le pedimos a otros partidos que se ordenen alrededor de un líder que viene de esa matriz, ¿no?, y de iluminación. ¿Por qué cree que ha pasado, que ha impregnado tanto una doctrina más allá incluso del partido de origen? Sí, claro, en la Argentina se ha manifestado a través del peronismo de forma especialmente madura, pero yo en realidad pienso que sea un proceso bastante transversal de Latinoamérica y que tenga mucho que ver con la historia religiosa de Latinoamérica. O sea, sería demasiado largo, complicado y también aburrido explicarlo aquí, pero para decirlo de forma muy breve, yo diría que por la historia religiosa que tuvo Latinoamérica, en realidad le costó mucho más a la política separarse de la religión, secularizarse. Y de hecho en los populismos y el peronismo, entre los populismos, nosotros vemos que la política se vive como religión. El líder político no es un líder político nada más, es un líder religioso, espiritual, y su función es de tipo redentor, no es la función simple de hacer un mejor gobierno, sino de llevar el pueblo elegido a la salvación. O sea que hay un problema efectivamente de secularización de la vida política, que claro que debe tener una base ética, por supuesto,
pero debería tener sus reglas. Yo creo que le convendría a todo. Y el peronismo ha logrado, gran triunfo el peronismo en la Argentina, ha logrado terminar por representar esa cosa. Y lamentablemente la mayoría de los peronistas, no digo todos, yo creo que hay un cambio en el peronismo y esta crisis favorecerá un cambio aún más profundo en el peronismo, pero en la cultura política de los peronistas la idea es que ellos no son un partido entre partidos, que son la religión de la nación, que todos finalmente son en cierta medida peronistas. Y esto no es sano, no es democrático, no es pluralista, no puede funcionar la institucionalidad democrática de esa manera. Osvaldo. Sí, buenas noches, Sanata. Ahora, si como usted dice, el peronismo se piensa a sí mismo como la religión, como el partido del país, es obvio que eso va a generar una grieta, digo, de todos aquellos que no están de acuerdo con eso. Digo, y en ese punto, las dos partes de esta grieta no estarían en el mismo nivel. No, usted tiene razón. Yo por eso lo digo siempre. Claro, hay una grieta muy profunda y todos tienen que hacer o deberían intentar hacer su parte para intentar colmarla, superarla. Pero no es que eso se soluciona simplemente sentándose alrededor de la mesa. Antes hay que hacer un diagnóstico correcto de cómo nació la grieta y en qué consiste la grieta. Y entonces, si hay un partido que se cree no un partido, sino un movimiento que encarna la única verdadera nación, el único verdadero pueblo, esa es la base cultural de la grieta. Después uno puede decir que los opositores repiten el mismo molde en algunos casos, caen en el mismo patrón, o sea, en nombre del antipopulismo se vuelven populistas ellos también. A veces esto pasó, pero el comienzo de la grieta es eso, y la grieta comienza con el comienzo del peronismo, no me cabe la menor duda, para bien o para mal, o sea, pero si quieren enfrentar el problema, de ahí que hay que arrancar. Y por eso la autocrítica, y también, pero no la autocrítica para así exhibir culpas, la historia no está hecha de culpas, sino simplemente para reflexionar sobre la historia argentina, deberían comenzar a hacerlo los peronistas. Pablo de León. Y hablando de peronistas, ¿usted cómo lo ve al Papa? Porque se habla del Papa peronista. ¿Usted ve que hay un Papa peronista? Es un tema complejo. El Papa Francisco es un personaje extraordinariamente complejo. A él le gustaría autodefinirse poliédrico, ¿no? Le gusta usar la imagen del poliedro para describir el mundo. Yo, para decirla de forma un poco simplista, pero no demasiado, diría esto, que el Papa es peronista en sentido histórico y antropológico, pero simplemente porque el peronismo es el brazo secular, es el brazo político, del triunfo de la nación católica en la Argentina. O sea, es el peronismo que es papalino, más que papa peronista, ¿no? Pero digo también que peronista no en sentido banal, trivial, no banalicemos, en sentido partidario. Es en sentido antropológico porque esa idea del pueblo, de que existe en la Argentina un pueblo en cuya cultura radica finalmente el patrimonio espiritual y moral de la evangelización que ha sido corrompido por el contacto con la modernidad, bueno, ese pueblo es un pueblo esencialmente peronista. Ahora, en términos partidarios, es un pueblo que puede irse por otro lado. Yo estoy convencido que en la visión del Papa hay varios dirigentes de la oposición que son, en sentido histórico y antropológico, más peronistas de algunos dirigentes peronistas. Pero repito una vez más, es peronista en un sentido profundo, o sea, en la idea de que el peronismo es la cultura del pueblo, la religión de la patria. Y ojo, porque esto me parece más peligroso todavía. ¿Por qué? Porque es un poco lo que veníamos diciendo antes, o sea, ningún partido, ningún movimiento debería en un sistema democrático ponerse arriba de lo demás, reivindicando una legitimidad moral superior, en base a la identidad, en base a la cultura, en base a la historia. La política tiene cierta autonomía o debería tener cierta autonomía de la dimensión
estrictamente moral. Por esa razón no es una visión que facilita el pluralismo y la convivencia dentro de las instituciones democráticas. Ahí voy a ir a Rolo, pero quiero tomar lo del Papa, porque el Papa, más allá de lo antropológico, bueno, se metió con la propiedad privada, dijo que es un derecho secundario y después, 2 semanas después, hizo reflexionar, dijo, los empresarios no tienen que fugarse el dinero, tienen que ponerlo a producir. Es decir, se metió en su idea de matriz productiva. Sí, aquí nos metemos en otro tema extraordinariamente relevante que yo creo, y lo trato en el libro que tuvieron la amabilidad de mostrar, en un tema fundamental del populismo latinoamericano de matriz católica, o sea, una relación ambigua, para no decir conflictiva y contradictoria con la prosperidad. Es decir, bueno, uno podría liquidarlo un poco en broma diciendo, bueno, el Papa dijo lo que siempre dijo la doctrina social de la Iglesia, o sea, la propiedad privada no es una prioridad, es un bien secundario, bien. Claro, lo repitió ya muchas veces, ¿no? Entonces parece como un énfasis para señalar algo. A uno se le ocurriría decir también que de dos una, o sea, si uno una semana dice, la propiedad privada se puede finalmente limitar o combatir, y la semana después se queja de que los productores no invierten, bueno, uno podría decir, si no invierten es porque no hay seguridad jurídica, o sea, es causa y efecto, ¿no? Dos declaraciones que se contradicen, pero yo diría que hay algo más profundo acá también. Entonces la idea que es bien típica de la teología católica o de cierta teología católica, pero prevaleciente en la historia argentina sin duda, en la teología del pueblo, es que finalmente el arquetipo de la pureza, el pueblo mítico al que hacíamos referencia, es el pueblo pobre. Porque el pobre es como el buen salvaje de Rousseau, o sea, es el hombre de la evangelización que según esta visión muy romántica es esencialmente puro, que es solidario, que no conoce el egoísmo, no conoce todos los vicios y los pecados que en cambio el hombre moderno tiene. Y entonces, no es tanto cuestión de combatir la pobreza, sino de vivir la pobreza con dignidad. El verdadero problema es combatir la prosperidad, porque la prosperidad es fuente de corrupción, pero eso lo encontramos en los textos de los profetas del Nuevo Testamento, o lo encontramos en el Sermón de la Montaña, la venganza del pobre contra el rico. Esa es la relación con la economía que tiene la mayoría de la parte de la Iglesia argentina, y es una cultura política que yo creo que, o económica, que explica mucho del atraso económico en la Argentina. Rolo. Loris, en los últimos meses en la Argentina hubo un debate justamente con la propiedad privada porque hubo un crecimiento, por un lado de la pobreza y por el otro de las tomas de tierras, de la ocupación de tierras muchas veces privadas por parte de gente que justamente está en esta pobreza que viene creciendo, como le decía. Mi pregunta apunta a esto. El peronismo ha sido bastante ambiguo a la hora de condenar estas tomas de tierra. Algunos proyectos parecen avalarlo, algunos proyectos de ley. ¿Usted diría que el mensaje de Bergoglio va en este sentido? ¿Va avalando de alguna manera esto que está ocurriendo en la Argentina o es una lectura demasiado local esta? Yo diría que va en esa dirección, y no solamente el mensaje de Bergoglio, es que se vincula con una reflexión más general de toda la pastoral social de la Iglesia argentina, y no desde los últimos años, sino desde hace mucho tiempo por acá. La Argentina es el paraíso del anticapitalismo, o sea, su misión en el mundo, su destino manifiesto. Ustedes saben que hay países en el mundo, ¿no?, como Estados Unidos, como los grandes imperios, que en la creación de su nación formaron una especie de mito nacional. La idea de Estados Unidos, el destino manifiesto, es expandir los valores del liberalismo en el mundo. Bueno, Argentina también ha tenido su excepcionalismo y está vinculado al peronismo, que tuvo también en su momento una política expansionista de su modelo. ¿Y cuál es el fundamento ideológico de ese modelo? Es finalmente que la Argentina es el reino de Dios en la tierra, donde los valores del protestantismo anglosajón nunca se difundieron, y se puede restaurar por eso un reino de la fraternidad, de la solidaridad, basado en la doctrina social de la Iglesia. Finalmente el peronismo es eso, doctrina social de la Iglesia. Y entonces, hay una cultura profundamente anticapitalista que
que se pueda crear prosperidad combatiendo al capitalismo sería una gran hazaña, porque no pasó en ningún lado del mundo. Loris, el peronismo tiene un mito, que es el mito que también se nutre de lo que vos bien describís, que es la nostalgia, la idealización de un pasado en donde todo funcionaba muy bien. Tiene un líder mítico, que es Perón, fundacional, y la oposición no tiene estos elementos, salvo Alfonsín, pero también tuvo problemas económicos en el final de su gobierno. ¿Cómo hace la oposición, que no tiene un mito y no tiene un líder claro, para construir estos elementos? Si es que se necesitan, tal vez vos me decís, no son necesarios. Es cierto. Esa es una buena pregunta y me gustaría tener respuesta. Es que tan fuerte, tan profunda se ha vuelto la hegemonía del relato nacionalista, peronista, que finalmente, si uno lo observa, la misma oposición no ha logrado crear un relato diferente del antiperonismo. O sea, su gran objetivo es restaurar la República, que me parece excelente. O sea, la institucionalidad, el respeto de la legalidad, del pluralismo, de las libertades, está bien, perfecto, pero es pensado en oposición a quien viola estos principios, o sea, el peronismo. Es más un principio, un relato de tipo negativo que no un relato de tipo positivo. La historia argentina, bueno, no ofrece mucho en ese sentido, hay que ir mucho atrás en el tiempo, pero eso no implica que la oposición no pueda comenzar escribiendo su propio relato. Yo creo que a lo largo de la historia argentina hay personajes que hay que rescatarlos dentro de la misma tradición nacionalista y popular y católica también. Hay elementos que están totalmente olvidados y que se podrían rescatar. A eso podrían dedicarse los intelectuales de la oposición. Reconstruir una línea republicana y democrática en la historia argentina del último siglo. Se podría hacer. Loris, te agradecemos mucho esta conversación. Gracias a ustedes, siempre un gran gusto. Bueno, acabamos de hablar con Loris, que está en Italia, y le agradecemos por la diferencia horaria también. Publicó El populismo jesuita, Perón, Fidel, Chávez y Bergoglio. Ahí lo tienen en pantalla. Bueno, Loris es un productor intelectual que, por supuesto, el gobierno nacional y popular en general se enoja mucho con él, lo acusan de antiperonista, de gorila. Él se defiende. Vean, hay varias notas en donde él también justifica y a veces incluso es crítico en el rol de la oposición, y dice que lo que no debería hacer es el -1 de esta construcción política. Sí, de hecho, fíjate que también marca una contradicción, porque él hace mucho hincapié en lo religioso, y sabemos que el partido peronista se nutre de mucha gente que viene del marxismo, es decir, que pareciera lo contrario a la religión. Entonces también genera, digamos, incomodidad en esa definición, por gente que se define como no religiosa. Claro, parece lo contrario, pero en muchos sentidos no lo es, digamos, en el sentido del fanatismo religioso, claro, que es el sentido que le suele dar Loris Sanata en sus notas, el sentido de fanatismo religioso. No me importa si no estoy totalmente de acuerdo. Bueno, está bien, ¿sabes qué? No llegó la vacuna para mi abuela, ¿qué va a hacer? Pero el partido es el partido, ¿no? Y la idea de la estructura piramidal de poder que tiene la Iglesia, que tiene el ejército, no en vano seguimos diciendo... Siguen diciendo, qué gran cuadro es fulano o fulana, ¿no? Bueno, no casualmente el fundador del peronismo, el militar. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Dale, tanda. Bueno, muy bien, estamos llegando al final, pero siempre hay un pequeño bonus track, en este caso a cargo de Pablo de León. ¿Qué sucederá mañana en el planeta Tierra y en otras galaxias? 9 de julio, más precisamente, el presidente va a ir a Tucumán y se va a encontrar con los gobernadores. Algunos dicen en el peronismo, los gobernadores están muy escondidos. Bueno, Alberto se va a sentar. Ahora, ¿veremos a un Alberto en campaña en la provincia de Buenos Aires o veremos a Axel más Cristina haciendo campaña y centralizando toda la campaña oficial en la provincia de Buenos Aires? Descontestámelo en segundos. ¿Qué pensás vos que va a ocurrir? ¿Lo suben a Alberto, va a ser cara en la campaña o va a ser Axel, Cristina y ya entonces es kirchnerismo 100%, como cacao al 90%? Es
kirchnerismo puro. Cacao al 90%, todos los focos en la tercera sección electoral donde están los votos con el que el kirchnerismo quiere y pretende ganar la elección. O sea, el votante intermedio no se juega al albertismo que nunca nació, no se juega. No, eso lo va a intentar Sergio Tomás Massa. Muy bien, hemos llegado ahora sí al final, ahora se quedan con el querido Nico Wiñaski.